Everything has a beginning. It's a driving force in our human experience. Every person, every idea, every journey starts somewhere. Whether it's one small step in a new direction or a catalyst that ignites a spark. It's a moment when, from this point forward, nothing will ever be the same. It's not always comfortable. It's not always easy. But it is a start. Todo tiene un comienzo y punto de partida es un punto de inicio. Nosotros tenemos un punto de partida y podemos verlo así como algo que se marca en la vida de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y déjeme decírselo así, algunos de nosotros pues llegamos a este mundo, algunos piensan que por accidente, desde el punto de vista de los papás, planeado, y desde el punto de vista de nosotros, así, pensado, y en algún momento dado nos dimos cuenta de que ya estábamos aquí, para decirlo de alguna manera. Es posible que algunas cosas hayan comenzado y ni siquiera nos hayamos dado cuenta, a veces con decisiones omitidas o decisiones tomadas de una manera directa y literal. El asunto es que todo el tiempo está comenzando algo inexorablemente. Estamos avanzando, la vida física es uno de esos puntos donde mayormente es lo que sucede, todo existe, todo tuvo un punto de partida, incluyéndonos a cada uno de los que estamos aquí, sea que fuera a propósito o no. Ahora, también la fe tiene un punto de partida, un punto de inicio. En algún momento tuvimos que haber escuchado a alguien hablarnos, a alguien decirnos, a un predicador enseñarnos, predicarnos, a un conferencista hacer algunos puntos principales en cuanto a los principios de vida y lo que en algún momento incentivó o no nuestra fe. Pero de alguna manera queremos pensar más en todo lo que comienza, pues así dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora debajo del sol. Y luego comienza un ir y venir, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todo lo que se quiere tiene su hora y todo tiene su tiempo. No hay nada nuevo, ese es el resumen debajo del sol. El problema, muchachos, y déjenme decirles aquí, es que a veces queremos vivir tiempos y momentos y circunstancias que no nos tocan, y ahí es cuando se sufre. ¿Han escuchado de los metales, hablando de los químicos metalúrgicos que pudieran estar ahí escuchándonos? Dice, es que el metal estaba sufriendo, y uno dice, ¿los metales tienen sentimientos? No, la composición molecular del fierro, para decirlo en términos muy coloquiales y de nosotros, en algún momento está siendo forzado y esforzado, exigido para resistir en algún componente como una máquina, y llega el momento en que se supera, para lo cual fue fabricado, su resistencia, que eso quiere decir que estaba sufriendo, y se rompe. Eso es lo que pasa cuando nosotros forzamos las cosas. Sin embargo, hablando de la fe, también tiene un punto de partida, y hoy que estamos comenzando nuestra serie de punto de partida, de punto de inicio, para traducir, punto de partida, ¿de qué estamos hablando? De algún momento nos proyectamos de donde estamos hacia donde queremos ir. En algún momento nuestra fe tuvo un comienzo, y más o menos pensamos en la fe, cómo se dio en términos de cuando éramos niños. Si cuando éramos niños había un contexto religioso, igual, y si no lo había un marco de referencia de lo que era nuestra fe. Por ejemplo, a todos nosotros nos enseñaron que Dios es bueno. Y es verdad, Dios es bueno, pero a un niño está bien decirles que Dios es bueno, y el niño dice, sí, mami, de 12 años para abajo. Pero de 12 años para arriba comienzan a cambiar las cosas y la mentalidad, y nos vemos sumergidos en un mundo exigente, lleno de problemas y lleno incluso de demandas. Así que algo comienza a pasar ahí y nos estamos dando cuenta. Igual en ese marco de referencia para la fe, nos dijeron que Dios castiga lo malo y recompensa el bien o bendice lo bueno. Y así el niño comienza a crecer, y si te portas bien, te va bien, y si tú le das a Dios un peso, Él te da dos. Eso es mentira, eso no pasa así, ¿no? Pero eso le enseñamos a los niños, ¿no? Para incentivar que Dios
es bueno y que Dios castiga lo malo y también recompensa lo bueno. Pero igual les hemos enseñado a nuestros hijos, nos han enseñado, incluso aunque no haya un contexto de iglesia, que Dios recompensa o contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero algo pasó, algo sucedió, por eso tenemos ese punto de partida. Y algo sucedió, algo cambió, comenzamos a crecer, comenzamos a ver las cosas diferentes. Nuestra vida se fue o se vio sumergida en los rigores de esta vida, de la educación, del pensamiento, de la influencia, y comenzamos a crecer, algo pasó, y ese marco de referencia que teníamos, el marco de Dios es bueno, Dios castiga lo malo, pues Dios es bueno, y entonces ¿por qué me va mal? Dice el joven de 17 años. Y luego Dios castiga lo malo y si me porto bien y me sigue yendo mal, ¿qué es lo que está pasando aquí con nosotros? Como que se está exigiendo nuestra fe, se está viendo mal y no me ha recompensado Dios todo lo que yo le he servido. Es más, no he dado un centavo, dice el niño que ahora es muchacho o el adulto que ahora es señor. He dado mucho a la obra de Dios y ojalá que lo siga haciendo, pero no he visto claro, ¿no? Como cuando los hijos comienzan a trabajar en la casa y que no vemos claro los papás, ¿no? Porque teníamos la esperanza de que colaboraran, ¿no? Déjenme lanzar pedradas a los míos, ¿no? De que pagaran la luz, o que pagaran la renta de vez en cuando, o que se hicieran cargo del agua, o pagaran el internet, como, bueno, hilitos, como así le decimos en casa, sí lo hace. Ella paga el internet de la casa y tenemos un internet de alta velocidad en la casa, gracias a que la licenciada en administración paga el internet en la casa. Los papás quisiéramos ver que se ve recompensado y que algo de lo invertido en alguna manera, no porque nos devuelvan lo que hemos dado, sino por el cariño, la afinidad, el asunto de la familiaridad, como en la iglesia, nos viéramos acompañados, pero los adultos crecen y ven, pues yo no he visto que me vaya del todo bien, y es más, mi mamá era la mejor de las mamás, dirán algunos, o mi papá era el mejor de los padres, o mis hijos eran los mejores de los hijos y sin embargo se murió su hermano o su hijo de los papás, aunque le pedimos a Dios hasta el cansancio que no fuera así. Ahora que estaba enfermo de COVID-19, que el SARS-CoV, el virus, atacó su vida y que tanta gente ha fallecido y decimos, si Dios existiera y contestara nuestras oraciones, todo esto no pasaría. Esos son los rigores de nuestra fe. Esos son los rigores y las exigencias en las que se ve sometida nuestra fe en los más de los casos de nuestras vidas. Así que el punto de partida de la fe adulta es una persona, Jesús. Jesús vino a alimentar ese punto de partida, es Jesús. Vino a eliminar el misterio de lo que había en relación a Dios, a dar a conocer lo que antes se desconocía de Dios. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, así que muchas y repetidas ocasiones Jesús le dijo a los suyos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a traer luz a un mundo oscuro, justo en el que vivimos nosotros hoy. Ahora, muchos de nosotros nos hemos quedado varados. Y noten esta citación de un libro que ahorita va a salir ahí de quién pertenece. Muchos de nosotros nos hemos quedado varados. Esa palabra me gusta, varados, o sea, como aquí, sin moverse, como decían los muchachos cuando jugaban a los quemados, ¿no? Que le daban o algo así, se quedaba quemado. No sé si sea la comparación buena. Estancados, como dice aquí, varados, como cuando una embarcación encalla inamoviblemente, ya no puede surcar el mar, ya no puede moverse, porque nos hemos quedado parados con un concepto de Dios pequeño o chiquito de cuando éramos niños, un concepto incoherente de Dios, por cierto, para nuestra realidad hoy. Aprendimos acerca de Dios aproximadamente al mismo tiempo que nos dijeron acerca de los Reyes Magos. Ahora, la verdad es que en el libro dice Santa Claus, como van a ver, no dice Reyes Magos, pero en nuestro contexto latino, porque el libro está en inglés, en el contexto latino, cuando tú eras niño te hablaban de los Reyes Magos y todo lo bebías y lo creías y esperabas. ¿Cuándo se dan los Reyes Magos? ¿Qué día es de enero? El 6 de enero. Para mí no hubo Reyes Magos, no, sí también hubo en algunos momentos, ¿no? Pero no me acuerdo de esas fechas. No soy muy dado a recordar las fechas, me voy a exhibir aquí delante de ustedes, no me importan las fechas normalmente, incluso de mi nacimiento ha habido cumpleaños en donde, pues que no era hoy tu cumpleaños y te comprometiste para ir, pues sí, pero lo que menos vigilo son las fechas,
porque yo creo en los significados, no en las fechas, y las fechas sirven como pretexto para recordar lo que alguien significa para ti y lo que alguien importa para ti. Por eso deberíamos celebrar a todos todo el tiempo. Sin embargo, nosotros normalmente allí de Dios aprendimos con la temporada de los Reyes Magos, pero mientras nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus o los Reyes Magos evolucionó, maduró, nuestra teología siguió siendo un tanto infantil. Lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedó corta. No es sorprendente que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos que existiera. Porque muchos de nosotros, nuestro Dios es heredar, un concepto heredado que cuando comenzamos a crecer y la vida nos comienza a exigir, entonces aquella fe de niño, aquella fe que no dudaba, porque los niños de 12 años hacia abajo, aprovechen papás, son adoradores por naturaleza, son creyentes en Dios por naturaleza. Es más, Dios lo instaló en nuestro corazón y de manera que todo hombre tiene un hueco, y ese hueco tiene la forma de Dios. Por eso o lo llena Dios o no lo llena nada. Pero cuando comienzas a crecer y tu fe comienza a debilitarse, a ser exigida y sometida a los rigores de la vida, nuestro concepto infantil de Dios en esta teología se quedó rezagado, digamos varado, como era la palabra que estábamos utilizando, que Karen Armstrong en The Case for God, es el libro que escribió, hace este extracto y dice estas cosas. Hablando de la fe de los que en algún momento de cualquier contexto religioso, el que sea, crecimos pensando y creyendo que así era Dios, pero aún así, cuando llegamos a adultos, esa fe ya no nos alcanzó. Esa visión de Dios ya no nos satisfizo. Esa cosmovisión de la vida espiritual ya simple y sencillamente no nos hace plenos y llenos, no nos da elementos para hablar del matrimonio, de la vida, de las finanzas, de las tentaciones, de los ataques, de las pandemias, de las exigencias de la vida. Ese tipo de fe infantil que estaba bien, no es que se haya equivocado nuestros papás con decirnos que Dios es bueno o que Dios contesta las oraciones o recompensa el bien. Esa era la forma alcanzable para un niño de concebir a Dios. Incluso hay una abuelita aquí que no vino hoy, Raquel, que a lo mejor está viendo, y con Claudia Línez decía, es que mi nieto me pregunta de Dios siempre, y le digo, es que Dios, y luego le dice el niño de 8 años, oye abuelita, ¿pero tú has visto a Dios? Y no lo he visto, pero entonces ¿cómo sabe que existe Dios? Es que tú lo sabes en tu corazón. Buenas respuestas para un niño de 8 años, pero no para el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso los adultos frecuentemente, y subrayen aquí todos, frecuentemente necesitamos un nuevo punto de partida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a poner o a reponer, reset dirían en inglés, ¿no? ¿Cómo sería reponer bien en español? Reponer o volver a tocar, volver a iniciar el botón de inicio. Hoy vamos a reiniciar, vamos a dar, ese es todo este tema de punto de partida, elementos para nuestra fe, en el concepto de lo que un adulto mayor necesita para tener el vigor de la fe que tenía cuando niño, la creencia en Dios que tenía cuando era niño, la confianza que tenía en Dios cuando era niño, el ánimo, el entusiasmo de venir al templo y de reunirse con la iglesia y servir y adorar a Dios y hablar. Hoy vamos a reoprimir el botón de reinicio, lo vamos a comenzar otra vez para que su fe, después de 25 años de cristianismo, igual aquí hay una persona que pues no está interesada en Dios y que a lo mejor quiere decir, quiero que digan algo que me haga sentir que Dios existe, algo que me haga sentir que Dios escucha, que Dios responde, que Dios premia, que Dios está en control, que Dios recompensa. Pero miren, asómbrense conmigo, no solamente los que no creen en Dios, también nosotros los creyentes en Cristo, los que seguimos a Jesús, queremos que Dios reavive nuestra fe. Y no hablo nada más por ustedes que nos están viendo, los que están presentes en Celaya y en los demás lugares donde tienen a bien recibirnos por medio de la transmisión. Hablo de su servidor, de este que le habla. Porque aunque uno está dedicado a enseñar y a tener contacto con Dios, hipotéticamente hablando, porque algunos no lo hacen, orando, leyendo, buscando en las relaciones interpersonales, por increíble que a usted le parezca, a veces nuestra fe se baja, mengua. Parece que entramos a una rutina, los rigores de la vida, y en mi caso del ministerio, aplastan todas nuestras expectativas. Y déjame predicarle esto, y al ver la nula, casi nula respuesta de los que seguimos a Dios, eso es desesperante. Y luego me acuerdo de Jeremías, que lloraba y lloraba. ¿Quién me diera que llorara por este pueblo, que mi cabello todo se volviera
gotas de lágrimas para llorar los pecados de Israel, porque era desesperante que el pueblo no reaccionara, y es más, lo echaron en una cisterna Pasur para callarlo, porque no le gustaba su mensaje, que venía un juicio de un pueblo que Dios permitía, cuya lengua no entendían, y que serviría como juez por la distancia que el pueblo de Dios tenía de Dios. Así a veces los predicadores nos sentimos como Jeremías, sin ser melancólicos, porque son los menos los que nos acompañan. No lo tome como reclamo, sino como una lectura real de lo que está pasando, no en términos de pandemia, sino en la pandemia del ministerio. Ojalá y que muchos otros creyentes se agreguen y hagan lo que tienen que hacer, como los que estoy viendo aquí, que somos como unos 30 personas que han agarrado cierta rutina, como los 60 que se están reuniendo en Celaya en la reunión para ser transmitida, como 60 personas, y en los demás campus, iglesias y demás, que algunos ya lo están haciendo en pleno. No en pleno Texas, Francis y Carlita, sino de plano lo están haciendo de todos, ¿no? No debería ser así, yo creo todavía. Así que nosotros los adultos necesitamos frecuentemente un nuevo punto de partida, y ojalá usted lo esté buscando y lo esté esperando en este día. El punto de partida, y aquí viene lo duro, y aquí está el problema, el punto de partida es este. Me voy a salir un poco de cámaras, no se vaya, pero necesariamente tengo que agarrar algo allí. Creo que me va a salir. Ok. Yo sé que conocen todos esto que llamamos libro nosotros, ¿no? Aquí, bueno, es una edición muy bonita, la Biblia de estudio, Mi experiencia con Dios, por cierto que ya no hay. Cuando yo fui ordenado al ministerio, me la dieron. Así que el punto de partida de la fe adulta, para maravilla de todos los que estamos aquí, no es una historia bíblica, ni siquiera es la Biblia misma. Eso no es el punto de partida de la fe de los adultos. Porque lo que importa, les voy a decir de otra manera o otra manera de decirlo. ¿Qué es lo que importa de lo que tengo aquí en la mano? ¿El libro o lo que dice? Lo que dice. Y más importante de el libro y lo que dice es quién lo dice. Es quién lo dice. De ahí viene todo lo que está aquí registrado. Porque yo creo que este libro es inspirado por Dios, claro que es inspirado. Creo que todo, pues desde Génesis hasta los mapas, bueno, no más para decirlo de alguna manera, no, los mapas no, hasta el último capítulo de Apocalipsis es la palabra de Dios plenaria y verbal. Cada texto, cada palabra, cada versículo, como lo hemos, y nos han enseñado que esto es un libro, lo cual es un error porque no es un libro, y la Biblia, el libro, la Biblia, así enseñado, viene de biblos, de ese sinónimo donde hacían los libros, del puerto de Biblos, que era un junco donde hacían los papiros también. Y entonces cuando el códice, que ya no era rollo, sino en forma de libro, se inventó, estos eran, digámoslo así, documentos que andaban en derredor de la iglesia, escritos la mayoría muchísimo tiempo después de que Jesús muriera, como en el año 55 se empezaron a escribir lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y más, hasta el año 300 después de Cristo es cuando compilan todos los libros, los escritos que diferentes personajes escribieron de parte de Dios, inspirado, plenario y verbal, para tener lo que nosotros llamamos un compendio que llama la Biblia. Y nos han enseñado incluso a que es santo y lo debemos respetar, incluso que no le debes poner nada arriba, porque no le pongas nada arriba cuando debería estar realmente en nuestro corazón y vivirlo. Así que el punto de partida de la fe adulta no es la historia bíblica, ni siquiera la Biblia. El asunto es una pregunta. El punto de partida de la fe de todos nosotros debería ser: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es esta persona que en algún momento Dios lo señaló como el que se levantó de entre los muertos, hizo obras y prodigios con muchos portentos y milagros para que la gente viera y viniera la atención a Jesús? En momentos donde la gente creyó y tenían solo el antiguo, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y era privativa su lectura porque solo se podía leer en el templo judaico, el que autorizaban para tomar uno de los rollos, de acuerdo a la lectura que correspondiera, desenrollar el rollo y leer en la sinagoga la parte que el rabino autorizaba, para luego una vez más enrollarlo y ponerlo allí en un jarrón y seguir con la tradición oral, con la enseñanza de los discípulos y demás, que después fueron los discípulos, para este momento los maestros de Israel, y la gente tenía que creer, no porque tuvieran una Biblia. Yo creo que en ese sentido hemos equivocado. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante no es el libro, es el contenido, pero mejor, el que dijo, el que mandó el contenido. Este es Jesús. Así que aquí está un pensamiento que a lo mejor ustedes han escuchado mucho. La Biblia dice, eso servía para cuando éramos niños.
Estoy causando tensión, otra vez, estoy metiendo problemas, estoy causando controversia, es lo que estoy haciendo, para que luego caigamos en el tema y precisamente esto de punta de partida que hoy comienza, tengamos la oportunidad de ir y ver lo que yo creo fue el inicio y el fundamento de la fe cristiana, que realmente no fue la Biblia. Y déjenme explicarme, para maravilla de los que están escuchando ahorita, antes de que le apaguen y que reinicien en otro momento, ni siquiera tenían escrita la Biblia cuando Pedro, cuando Juan, cuando Esteban, cuando todos los que estaban con Jesús no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, y estoy diciendo, tenían poco acceso a los libros del Antiguo Testamento y tenían uno que otro libro, dependiendo de la riqueza de cada sinagoga y los libros manuscritos que pudieran pagar, era lo que tenían. Así que no era válido decir, la Biblia dice, porque no la podían citar, nadie la podía citar, no estaba la Biblia. El punto de partida era la fe en Jesús, era la fe en Dios, y aquí está el registro de lo que Dios dijo o nos dice. Entonces no es un punto de partida o reinicio adecuado para muchos adultos. Cuando hoy, yo me acuerdo todavía hace 25 años, tengo 34 años creo que haber conocido a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y todavía en esos tiempos decían, la Biblia dice, y la gente, la Biblia dice. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero hoy les dices que la Biblia dice, en este contexto de tanto libertinaje, en este contexto de tanta relatividad, en este contexto de tanta religiosidad, donde la gente quiere quitarse de la religión de encima, en este contexto donde realmente la gente duda, que yo sí creo que este libro sea la palabra de Dios, la Biblia dice no es un punto de partida o reinicio, escuche, adecuado. Ustedes saben que cuando uno viene a la comunión con Jesús por el Espíritu Santo, se cae un velo de los ojos y entonces entendemos muchas cosas y podemos ir al punto referente que hace robusta nuestra fe, pero no antes, no puede ser antes. El punto de inicio, estamos hablando del punto de inicio. Igual, miren, le voy a decir esto, por ejemplo, alguna vez fui a predicar a un centro escolar en Chignahuapan, Puebla. Delfina, que está escuchando esto, y también Sandy Mote, saben que alguna vez me mandaron ahí, su esposo es de esa aristocracia, déjenme llamarlos así, de la cúpula del pensamiento ahí en Chignahuapan, Puebla, y me dijeron esto, estamos invitándolo a enseñar una conferencia de las familias, por favor, pero tenemos un solo requisito, no use la Biblia. Y ustedes pensarían, ¿me voy a negar entonces a hacerlo? No. Le dije, está bien, pero ¿la puedo citar? Sí. ¿Saben cuál es el problema? El libro. Ese es el problema. Pero entonces comenzó la conferencia, les comencé a hablar, creo que eran los 4 tipos básicos de padres, la conferencia que les di, que son 4, tuve que resumir 4 conferencias en una solamente y en hora y media, y comencé a hablar de proverbios y de salmos y todo, pero sin decirles que era la Biblia. Cuando terminó la conferencia, tenía un grupo así como una fila, como si fuera el templo, fila de gente para hablar con su servidor, y me decían, oiga, ¿nos puede dar sus datos? ¿Dónde da consulta? ¿Cuánto cobra? Y lo de cuánto cobra me gustaba, pero no cobro nada, ¿no? La verdad. Esa es la verdad, así pasó, así sucedió. Oiga, pero yo soy pastor, de hecho me presentaron como licenciado en teología, y sí, soy egresado de un instituto bíblico, y eso te da un grado, qué bueno, pero soy pastor, soy siervo de Dios antes que otra cosa, y la gente necesita esas cosas. Lo que estamos hablando aquí es de estrategia, y además de limpiar el camino, porque si aquí ahora mismo está alguien que dice, es que yo, porque siempre me han dicho, la Biblia dice, la gente no le gusta y nos retorcemos cuando nos quieren imponer algo, yo me incluyo en eso. Cuando alguien me quiere imponer algo, yo digo, gracias, ya te oiré después. Así que la Biblia dice, buenas noticias, nunca tuvo la intención de ser el punto de partida para la fe cristiana. Dicho de otra manera, Dios jamás planeó que nosotros escucháramos a un religioso decirnos, la Biblia dice, y entonces ahora tú tienes que obedecer, no tienes que pensar, aniquilamiento de personalidad, aniquilamiento de intelecto, no tienes voz, no tienes voto, no puedes decir nada, tú solamente obedece. La fe es ciega, es misterio esto. Incluso porque esta es la razón por la que algunos, vamos a ser sinceros, esta es la razón por la que algunos creyentes en Cristo Jesús solo van al templo con la iglesia el día del culto de resurrección. Vamos a ser honestos. Esta es la razón de la religiosidad por la que algunos solo vienen en los servicios de Navidad y de Año Nuevo. ¿Por qué es la religiosidad? Vamos a ser un poquito más, no quiero ser insensible, pero
más directos. Hay algunos que cuando pasa algo grave y traen algo pendiendo aquí de su cuello, tienen que tocar y, Dios mío, y agarran eso donde usted agarra su fe. Esta es la razón por la que la Biblia dice, en los ojos, mente y propósito de Dios, nunca tuvo la intención de ser el punto de partida de la fe cristiana. Y aquí vamos a caer de cabeza, como digo yo, en una conversación del apóstol Pablo. Esa es la base que vamos a usar. Esa base donde el apóstol Pablo comenzó a hablar con un grupo de gente que no sabía ni siquiera que existía la Biblia. Con un grupo de griegos en Atenas que aparte eran filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Es decir, de la gente más picuda, ¿no? Porque si son los epicúreos, pues eran los más picudos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gente en la cumbre del pensamiento. Allí estaban los epicúreos. Y Pablo, que era versado, dotado, políglota, lleno de dones y de virtudes de parte de Dios, no iba en esa tesitura. Es decir, Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo. ¿Ven cuál es el punto de partida? Y a este crucificado. Así que Pablo va a ir a Atenas, a Grecia, a la cúpula del pensamiento de aquellos días, y va a ir y hablar de lo que Dios le dio, de lo que vivió con Dios, de lo que otros le dieron de primera mano, de lo que según su propio testimonio en la carta que él escribe a los Gálatas, allí en el libro de Gálatas, búsquelo, Pablo dice que estuvo con Jesús resurrecto 3 años y algo en el desierto. Así que Pablo fue instruido directamente de Jesús, el resurrecto, a diferencia de los 11 otros apóstoles, excepto Judas, que estuvieron bajo el ministerio terrenal y literal de Jesús. Uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor, haber sido llamado por Él y haber sido instruido directamente por Él. Según el libro de Gálatas, cubre y complementa todo ese testimonio de Pablo. Así que Pablo no va a decir a los atenienses que ni saben que hay Biblia, ni les importa si hay Biblia, ni saben del Dios. Va a ser la primera vez que van a escuchar del Dios vivo y verdadero. Ellos no saben nada de eso y Pablo no va a llegar a decir, miren, Génesis capítulo 1 dice, va a decir, varones atenienses, en todo observo que sois bastante religiosos. Así va a comenzar su discurso Pablo con los de Atenas. Un estratega que sabe no cerrar las puertas, sino más bien abrirlas. Y aquí está, es el libro de los Hechos, es el capítulo 17. Y para maravilla de nosotros, no es Pablo quien lo va a escribir, no es Pablo, es el compañero de Pablo, médico, por cierto, de profesión, Lucas, quien también escribió el Evangelio de Lucas, que escribe este relato, no como la Biblia. Ellos no escribieron, es que yo estoy escribiendo la Biblia. Ellos jamás pensaron que estaban escribiendo la Biblia. Ellos pensaron que estaban haciendo una documentación de hechos completamente ciertos. Miren, vamos a poner en grande ese versículo y vamos a poderlo leer todos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a algunos amigos allí, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, tome nota que aquí ellos no están, aquí tenemos una narración, esto es historia, es el libro de los Hechos, es, por supuesto, como yo dije, la Biblia es inspirada, la Biblia es perfecta, inerrante, etcétera, etcétera. Y por cuestiones prácticas, estamos poniendo ahí los versículos en la pantalla, porque sería más tardado que ustedes me vieran leer, y sería un poco más tardado, pero aquí dice esto que estamos poniendo allí. Ahora, de rollo, y después códice, libro, ahora tenemos pantalla. La diferencia, el asunto es que no es importante el libro, lo que es importante es lo que dice, y esto que está aquí es historia que Dios preservó, guardó y nos envió para que nosotros tuviéramos la referencia de ella, y déjeme decirlo más claro, no para que idolatráramos un libro, sino para que conociéramos de Dios. Pero el problema de nosotros los creyentes es que hemos puesto más nuestra fe en el libro y no lo que dice, ni en el que lo dijo, más que en el que lo dijo deberíamos ponerlo solamente. Espero que me esté explicando. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los suyos, su espíritu se enardecía. ¿Ha sentido usted ese enardecimiento? Ese iba a decir prurito, pero es comezón, ¿no? Esa forma de decir, ¿qué está pasando aquí? Algo de indignación. Viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Porque los atenienses, paradójicamente hablando, contradictoriamente hablando, aunque eran personas que eran en la cumbre del pensamiento, lo máximo de aquellos días y la filosofía, también tenían muchos dioses y por lo tanto tenían muchos ídolos. Así que dice el versículo siguiente, así que discutía en la sinagoga
con los judíos piadosos de los que ya habían recibido a Cristo y en la plaza cada día con los que concurrían. Quiere decir que Pablo estaba yendo por todas partes, moviéndose para tocar o lograr o intentar tocar las conciencias de las personas y en alguna manera hacerse oír y tener alguna estrategia para que los que no sabían de Dios supieran de Dios. No sé con quiénes ustedes y yo nos estemos juntando todos los días y está bien. Miren, déjenme sentarme para decírselo tranquilo y no piense que le estoy regañando. Está bien que tengamos amigos. Está bien que nuestros mejores amigos tengan muchas cosas afines con nosotros, como la vida espiritual sobre todo. Por eso, muchachos, en cuanto a matrimonio, piénsenla bien, porque tienen que ser afines al asunto espiritual. Si no, problema desde antes de casarse. Pero los creyentes deberíamos tener muchos amigos, muchos conocidos. Nos tendríamos que relacionar con todas las personas. Tendríamos que permitir que Dios diera los momentos donde de alguna manera el testimonio en nuestra vida los alcanzara, que supieran que nosotros somos de Cristo Jesús. Que no tuviera que citar un versículo bíblico para que la gente se diera cuenta que soy creyente en Cristo Jesús. Y que a partir de mis principios y vida, luego la gente preguntara y dijera, ¿de verdad? Sí es creyente, mira, sí sigue a Jesús, mira su amor, mira su cariño, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieres amor los unos por los otros. Y estoy citando la Biblia, pero sale de una manera natural, no de manera religiosa, de así dice la Biblia y tú tienes que amar. Pues eso no es obligación, eso nace de una manera natural y Dios lo promueve. Los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, en este punto de partida, de reinicio, tendríamos que ser la gente que se relaciona con todas las personas para que Dios nos use en las plazas, en las sinagogas y en todas partes. Ahora, dice el versículo 18, y algunos de los filósofos, de los epicúreos, aquí están los picudos que les decía, y de los estoicos disputaban con él. Entonces Pablo se ha enganchado, o algunos se han enganchado con él, eso es lo que sucedió. Se están enganchando. Pablo intencionalmente está buscando que aquellos hombres que nunca han escuchado, él mismo, que es testimonio de que no comenzó creyendo por la Biblia, porque no estaba en el Nuevo Testamento, ellos llegaron a tener un interés real en lo que Pablo tenía que decir. Y entonces, digámoslo así, estos hombres estaban interesados en llevar el pensamiento a lo más elevado, a lo más profundo, a dejar la plática superficial y a llegar al meollo del asunto. Eso es lo que estaban haciendo con Pablo. Y estaban hablando humanamente, por lo menos de igual a igual. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Fíjense nada más, otra vez. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, ¿no? Ahora, aquí tenemos una congregación polarizada, porque unos están interesados y hasta intrigados en qué significa todo esto que Pablo está diciendo. Pablo era pequeño de estatura, tenía una voz menospreciable, según algunos relatos históricos de Pablo y la descripción de ellos, como de Fabio Josefo, Eusebio, los historiadores del Imperio Romano, para el Imperio Romano, judíos ellos, y que los consideraban traidores, por eso los demás judíos, ellos describen a Pablo como quien tenía, Pablo incluso significa pequeño, una pequeña estatura tenía, los ojos después de la enfermedad de haberse encontrado con Cristo se le desorbitaban y tenía que usar lentes para poder leer o escribir, y yo pues de lejos sí puedo ver, pero de cerca necesito lentes para poder leer. Y Pablo en el libro de Gálatas, por cierto, decía, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Saben por qué? Porque algunos creen que Pablo tenía que dibujar, no escribir las letras, porque mientras más grande la letra, pues la podía ver. Miren, ¿qué letra es esta? ¿Verdad? Esa es una A. Así Pablo tenía que escribir sus letras. Y Pablo también tenía, según dicen, la presencia menospreciable, la voz ridícula, las palabras duras. Así se describe a Pablo. Quiere decir que tenía hasta una voz chillona. Pero Pablo había captado en esa polarizada congregación a algunos que querían saber cuál es este nuevo palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Porque si algo tenían ellos de curiosidad era ¿dónde están esos nuevos dioses? De hecho, el Areópago, donde va a llegar Pablo, está lleno de altares. Y tienen uno y otro y otro y otro altar. Y a todos sus dioses les han dado un lugar. Y Pablo, como todo estratega,
como que no llega a pelear, como que no llega a citar la Biblia, como que no llega a decir la Biblia, dice, sencillamente empieza a ver qué tenemos en común. ¿Cuáles son los síntomas de estas personas que nos pueden dar un punto de partida para que inicie su fe, para llevarlos de donde están a la fe realmente en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora aquí, déjenme decirlo otra vez, y estoy abusando de esta frase en esta reunión, pero es esencial que lo diga, para decirlo de otra manera más claro. Pablo les estaba hablando de la Biblia sin citarles la Biblia. Era lo que estaba haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces hay una transferencia de autoridad y de hostilidad. Por eso no creo en ir a tocar casas hoy por hoy, puerta a puerta, porque entonces hay veces que cuando tú llegas y abres y haces esto, la gente dice, bye, no me interesa, no tengo tiempo, no quiero escuchar lo que tú dices. Pero si tú dices de tu propia vivencia y estás hablando y le estás diciendo a las personas lo que ya está instalado en tu corazón de parte de Dios, eso es otra cosa. Eso es un testimonio fuerte, es un testimonio vivencial. Y Pablo les está explicando, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y de la resurrección de Cristo. Un mensaje en aquellos días, incluso para estos religiosos y encumbrados en el pensamiento, era algo maravilloso, como hoy debería maravillarnos. Nada más que ya estamos acostumbrados al mensaje de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago y allí diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era este lugar, miren, ese lugar donde hoy todavía si van allí lo pueden ver. Tan es así que mira, por ahí andaba Samuel cuando chiquito, lo llevamos, no es cierto, es un niño que encontré allí en internet, ¿no? Quién sabe quién sea, pero si tú vas hoy allí a Grecia, puedes ver esas ruinas, puedes pararte donde estuvo el apóstol Pablo, puedes estar allí donde él estuvo predicando y enseñándole lo que ellos consideraban nuevo y por lo tanto les llamaba mucho la atención. Y este era el mensaje, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y no había cerrado la puerta, Pablo la había dejado abierta porque no había llegado con el mensaje. La Biblia dice, ojalá y me estoy explicando en esta mañana. Estaba llegando con el mensaje vívido, con algo que creía, con algo que estaba instalado en su corazón. El que perseguía a la iglesia ahora predica la fe. El que era el primero de los fariseos y tenía cartas de los ancianos y era prominente en Israel y un hombre dotado, instruido a los pies de Gamaliel, hoy con tanta humildad puede poner su vida en riesgo y desgastarse literalmente para ir y predicar lo que otros consideraban cosas extrañas. Pero tenía su oído, tenía su atención. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En otras palabras, Pablo, tenemos tiempo. Vamos ahí al Areópago, siéntate, comienza desde el principio. Queremos escuchar todo lo que no sabemos, porque de esto que nos estás hablando no hemos leído, ni sabemos nada. ¿Y saben por qué no habían leído? Porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Estamos hablando que este suceso se dio 20 o 25 años después de que Jesús ascendió al cielo. El primero de los escritos tempranos se escribieron por ahí del año 50 después de Cristo. Los más tempranos, como este del apóstol Pablo, las cartas paulinas y el Evangelio según San Marcos, el año 55 después de Cristo. Así que no estaba escrito absolutamente nada. Era de viva voz, era con tono, era con fe, era con creencia, con la realidad de que Dios habitaba por la fe en su corazón. Así como deberíamos dar el mensaje cada uno de nosotros, que por la fe Dios habita en nuestro corazón. Entonces Pablo, puesto en pie, o sea como yo estoy ahorita, ya no me senté, puesto en pie en medio del Areópago, ahí está la multitud, ahí está su congregación, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, religioso sería gente que está buscando a Dios, porque la religión es el intento del hombre por el hombre de alcanzar el cielo. Claro que está en un sistema de reglas, de mandamientos, de creencias que se han confeccionado para elegir una escalera que trata de ceñir el cielo y que con base en esos mandamientos, creencias y argumentos humanos, algunos otros han sometido a otras personas en ese supuesto intento romántico, por cierto, de llegar al cielo. Pero dice Pablo, yo entiendo que están buscando a Dios. Si son religiosos, quiere decir que hay algo de la vida espiritual que les importa. Yo quiero aprovechar eso, porque si tú sabes que tienes necesidad espiritual, yo la quiero aprovechar, porque yo tengo un mensaje que sí puede satisfacer tu necesidad espiritual. Y ahora les va a decir la razón por la que estos son religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también esta inscripción. ¿La quieren leer fuerte ustedes? Ándale, de eso les quería hablar yo, dice Pablo. Por cierto, veo que hay un altar y da los nombres de los dioses y de los, incluso de la mitología griega, y aquí ya tienen a Perseus y no sé, todo, ahí está todo el lugar lleno. Pero hay un altar aquí, que tal vez es el más grande, que tiene una inscripción que dice al Dios no conocido. Y dice Pablo, yo se los vengo a presentar. Ustedes han tenido todos sus dioses a todo alrededor y han dejado al Dios no conocido, o sea, no conozco a este Dios, porque han dado lugar a un altar por si había un Dios por ahí perdido que de repente apareciera y dijeran, mira, no hay problema, aquí tenemos tu lugar, aquí está tu espacio. Tú, por cierto, no sabíamos qué nombre ponerle aquí, pero ya apareciste, así que ponte en tu lugar. Pablo dice, yo vengo a hablarles de ese Dios. Yo vengo a hablarles del Dios que ustedes dicen que no es conocido. Y por cierto, que ustedes tienen que aceptar que ese Dios no conocido es inalcanzable, por eso es no conocido, al que vosotros adoráis en su ignorancia, pues sin conocerle. Aquí está la contradicción otra vez, filósofos de los mejores, encumbrados en ciencia. De hecho, Roma junto con Grecia en imperios se combinan y se funcionan para una cuestión fuerza militar, otra el ser helenizado. El mundo de aquellos días tenía que ver con los griegos y su cultura que transmitiera y que fuéramos mucho como resultado de lo que somos hoy, tiene que ver con esa fusión. El que ustedes sepan todo esto y manejen todo este conocimiento y que sean adoradores pues sin conocerle, quiere decir que están adivinando, son buscadores de Dios y estamos pisando o regresando al punto donde comenzó la fe, pero ustedes están buscando a Dios y tienen aquí a un altar donde es un Dios no conocido, solo por si se nos hubiera pasado algún Dios que existiera y que fuera el más grande, de ese les vengo a hablar, pero tienen que reconocer que están adivinando. ¿Saben por qué? Porque la religión no tiene certidumbre. La religión, cualquiera que sea, no se basa en hechos. Son puras supersticiones y a veces suposiciones e interpretaciones. Y ese es el problema, que mucho de eso a veces ha también llegado al cristianismo, cuando tenemos que quitar esas inferencias, esas interpretaciones, esas preferencias en algunos casos, que ha viciado todo el ambiente de lo que debería ser nuestra relación con Dios. Están adivinando, pero saben, si están adivinando y no creen, quiere decir que son buscadores, y si son buscadores, quiere decir que les interesa. Por eso aquí está el mensaje, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que Pablo los tiene en su puño, Pablo los tiene en su mano. Está comenzando donde yo creo que debería comenzar la fe adulta de cada uno de nosotros los creyentes. Está hablando no de un texto escrito, porque la letra está muerta, pero el espíritu vivifica, y también está registrado así. Está hablando de lo que está instalado en su corazón y de lo que ha visto. No está hablando ni siquiera de lo que alguno leyó por allá y luego le dijo. Está hablando de la misma mano que recibió él, y directamente de Jesús y de los apóstoles, de primera mano, testigos de primera línea. Lo que anunciaba era vivencial y era de primera línea. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí viene, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir que Dios es magnánime, es grandioso, es inmenso. Dios, este templo que ustedes tienen aquí, no cabe Dios en este templo. ¿Qué va que en este templo? Dios no cabe en este planeta, Dios no cabe en este universo. El concepto de Dios y Dios mismo es muchísimo más grande que todo lo que pudiéramos nosotros aquí argumentar. Oh, atenienses, filósofos griegos, de los llenos de la más sabiduría de este mundo, Dios es grande y maravilloso. De ese Dios yo les vengo a hablar. Y por cierto, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Él subsiste por sí mismo. Él sostiene todas las cosas. Él es el que originó todas las cosas. Él es el dueño del universo. Es dueño de nuestras personas. Por eso dice, pues Él es quien da, no quien recibe. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Qué maravilloso. ¿Se imagina cómo ha de haber sacudido la oratoria de los atenienses, la oratoria de Pablo, sacudido la conciencia de los atenienses en aquel momento? Y todos estos idolitos que tenemos, y todos estos altarcitos, y todos estos templos, no importando la envergadura de ellos que tenemos,
¿Para qué son estos comparados con el Dios del que nos viene a hablar este Pablo, cuyo origen básicamente es el origen de la fe en Cristo? Y de una sangre, hablando de que no hay mejores ni peores, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, los tiempos, los límites y su habitación, para que busquen a Dios. Y esos son todos los que sean religiosos, son buscadores a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Miren, déjeme decirle que cuando alguien está buscando a Dios es como cuando llegas a tu casa. Si eres varón y llegas a tu casa, bueno, déjenme sentar para contárselos. Llegas a tu casa tarde, por ahí de las 2 de la mañana. Todos están dormidos ya. No quieres despertar a nadie, no quieres llamar su atención. Entonces todo está apagado y apenas, bueno, gracias a Dios por los celulares, hoy le iluminas allí y ya ves y metes la llave y entras, ¿no? Pero cuando entras está tan oscuro que estás haciéndole así. ¿Dónde está el apagador? ¿Dónde está? Lo encuentras y se ilumina todo. ¿No quieres hacer ruido? Prendiste la luz sin hacer ruido. Ojalá que no haya una fuga de gas, porque ¡pum! En ese momento, ¿no? Vuela, normal. Prendes y si tu esposa está dormida, tampoco va a explotar nada porque llegaste tarde, ¿no? Si fuera así el asunto. Esta es la palabra en griego. Busquen, son buscadores palpando. En griego es como en la oscuridad de la vida, ¿dónde está Dios? La verdad es que en este día yo creo que muchos están buscando a Dios, aunque ellos no lo sepan. Y algo en su vida comenzó, punto de partida, porque se originó a partir de las cosas que estamos sufriendo y necesitando, que de algo nos tenemos que agarrar. No nos podemos agarrar de un libro porque muchos incluso ni siquiera lo saben explicar, ni lo han leído una vez y solo sacan partes de ella y lo enseñamos de una manera tendenciosa, o decir, inclinada o a nuestra conveniencia. Pero cuando experimentamos a Dios, el velo de nuestros ojos cae y toda la verdad bíblica ahí sí la podemos beber como leche y luego comer como carne, tan solo llegando a la presencia de Dios. Ya después de estar experimentando la fe y a Dios, entonces ya no tendrás que palpar en la pared porque has encontrado la luz del mundo que es Jesús, porque el que viene a Jesús, que es la luz del mundo, Él lo ilumina todo y lo entendemos todo, pero es primero encontrar la fe, encontrar a Jesús, es nuestra fe adulta, es nuestra fe en una persona más que en un libro, que por cierto, debo decir, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero esa no es la manera en que podemos llegar a las demás personas, no es la manera. Para que busquen, para que palpen y sobre todo para que hallen, aunque ciertamente Dios no está lejos, porque en Él vivimos. Esto es maravilloso, lo que va a hacer Pablo. Pablo va a rematar y va a citar uno de los propios profetas. Entonces, ¿es pecado aprender matemáticas? No. ¿Es pecado aprender biología? No. ¿Es pecado leer algo de psicología? No. ¿Es pecado tener organización como algunos pensaban en la iglesia? No, no es pecado todo eso. Pero ¿quién dijo que era pecado? Alguno lo dijo por ahí y ahora muchos lo repiten porque creen que eso lo enseñó Dios. Pablo va a citar una parte de los filósofos de aquellos días, de los griegos, y va a estar en lo que hoy conocemos como el libro histórico de los hechos, de parte de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. ¡Qué categórico! ¿Y esto es verdad? Sí es verdad. ¿Y lo dijo un siervo de Dios? No lo dijo un siervo de Dios. ¿Y lo citó un siervo de Dios? Sí lo citó un siervo de Dios, porque hay que analizarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que hay que hacer. Entonces los cristianos no debemos desechar todo nada más a priori, solamente por desecharlo y quitarlo, porque no está en la Biblia. Bueno, pues esta es una citación de un filósofo griego que Dios aprobó que estuviera allí como parte de nuestra enseñanza. Así que Pablo los tiene en su puño, siendo pues linaje de Dios, y esto se refiere a lo espiritual. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. No, por favor, dice, a ver, vamos. Atenienses, ya que estamos platicando, ¿para qué hacen todo eso? ¿Para qué levantan todos esos altares? ¿Para qué es todo este oro? No puedes representar a Dios, el grande y magnánimo Dios. No lo puedes hacer representado a partir de un pedazo que fuera de oro, de lo más valioso para nosotros los seres humanos.
Mi pensamiento, para mí me da igual si es oro, si es plata, si es un pedazo de fierro colado, si es mejor acero inoxidable, lo prefiero que todo lo que acabo de decir. Mi pensamiento, para mí no vale nada el oro. Y yo sé que representa a Dios y que representa la realeza, pero particularmente a mí, como hombre, para mí no vale nada. Es relativo el asunto, porque cuando nos vayamos al cielo no nos llevaremos nada absolutamente de eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no se preocupen, ya llevamos un poco más de 40 minutos, estamos terminando, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, eso me gusta, ahora, es decir, no después, no en este momento, no para después, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y fíjense nada más que eso de arrepentirse aquí, ni siquiera estamos hablando de pecados, porque arrepentir es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de dirección, cambio de hechos. Está diciendo, cambia ya, dale la espalda a todo lo que eres y dale el frente a Dios, cambia. Y también arrepiéntete de tus pecados, entrégale a Dios tu vida y dile que ya no más por ese camino, pero sobre todo cambiemos para creer en el Dios vivo y resurrecto y en nuestro Señor Jesucristo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó. Hay un hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es un solo hombre. No hay varios altares, existen, pero no hay para relacionarse con Dios, validez en ellos. Hay muchísimas religiones, 4 grandes religiones vivas por lo menos. Hay un montón de denominaciones cristianas, hay un montón de sectas, hay un montón de filosofías controversiales y creencias contradictorias, pero hay un varón que Dios designó. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Así que ya la religión queda superada por los hechos. Aquí están las pruebas. Este es el mensaje duro. Jesús se levantó de entre los muertos para la justificación de nuestros pecados y en Él hay perdón, vida eterna y salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces los atenienses están estupefactos, no solo porque son epicúreos, estoicos, porque este mensaje es alentador y nuevo. Y ahora las pruebas han movido a las personas de la esperanza, en este sentido no bíblico, sino esperanza de quién sabe, de la incertidumbre, a saber qué es certidumbre. Jesús se levantó de entre los muertos y eso ha dado fe a todos con haberle levantado Dios de entre los muertos, que Él es el Hijo de Dios, que es Dios en la carne, que la fe no comienza con la citación de un texto o de un libro o de una liturgia o de una creencia. La fe comienza con un hombre y por cierto resurrecto de entre los muertos. Más evidencia que esto puede ser, este es un hecho que hasta históricamente se puede rastrear, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿quieren ayudarme a leer lo que sigue? Cayeron de rodillas y se arrepintieron y comenzaron a destruir sus altares. No es así. Esa parte que está en gris, diferente, la puse yo. Eso quisiera la gente, ¿no? Cuando escucha de Dios, escucha de que la resurrección y cayeron, si ya han leído su Biblia ahora sí, porque muchos tienen y veneran la Biblia, pero no la leen, ¿verdad? Esto fue lo que realmente pasó. Unos se burlaban. Pablo, ¿qué quieres? ¿Cómo que? ¿Qué te pasa? Ya, estaba bien tu discurso. Mira, eres buen orador. Ya casi te la compramos. Ya estábamos casi allí en tu templo. Ya casi íbamos contigo. Pero la verdad es que a ver, por favor, llévenselo de aquí, quítenlo porque en el Areópago tenían que decidir si esta nueva enseñanza la permitían en la ciudad, porque la ciudad de Atenas se había convulsionado muchas otras veces a razón de algunos credos y enseñanzas que habían llegado y por lo tanto habían establecido esta regla. Antes de permitir que alguien enseñe algo nuevo, aquí en el Areópago lo tiene que mostrar. Se burlaban, pero aquí está el punto. ¿Y otros? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Quiere decir que algunos quedaron prendados, quedaron enganchados, quedaron animados, quedaron entusiasmados. Y así, en ese momento, Pablo salió de en medio de ellos y del concilio. Bueno, entonces recapitulemos. Hoy esta es la primera parte de punto de partida. Espero que se haya quedado enganchado porque es un inicio. Es el primero de esta serie de 8 para que se anime. Y sobre este tema vamos a estar hablando, donde el punto de partida de la fe adulta
No es una historia bíblica, ni siquiera la Biblia. Eso no es la fe. El punto de partida es una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y a partir de allí comenzar a construir una fe no infantil, no inmadura, bien validada, donde Dios cambia la vida, donde da argumentos, donde hay principios que me ayudan a liberar y a lidiar con todos los rigores de esta vida y comenzar un punto de partida donde estamos reoprimiendo el botón de reinicio, de reencuentro de una fe vitalizante, una fe vívida, robusta, una fe que se transmite, una fe que se vive, una fe por la cual estás dispuesto a hacer cambios en tu vida. Y para que se vaya con algo en esta mañana, terminemos con estas dos preguntas. Todos, lean por favor la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo comenzó? ¿Cómo fue? ¿Alguien le habló de Dios? ¿Alguien le comunicó un tratado? ¿Alguien le habló de Cristo? ¿Cómo y cuándo fue eso? ¿Tienen un punto de inicio o ni siquiera ha comenzado? Así que en su casa, en su grupo de vida durante la semana, ahorita en la tarde en la sobremesa, oye, ¿cómo fue que tú llegaste a Jesús? ¿Cómo es que conociste a Jesús? Y si no, pues es momento de poner o dilucidar el tema, ¿quién es Jesús en tu vida? Y la segunda pregunta, por favor. ¿Qué también se ha sostenido tu fe bajo las demandas de la vida, bajo las presiones del trabajo, bajo los problemas financieros? ¿Qué tan basada y basal es tu fe en Jesús? Habría que responderlo, pero entendamos esto, no siempre es cómodo. Ya cuando contesten esas preguntas, no siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero es un comienzo. Y estamos en una nueva etapa de nuestra vida a partir de una pandemia, sea que lo queramos o no. Esto es lo que es y más vale que nuestra fe esté puesta en Jesús. Así que la próxima semana ahí seguiremos con nuestro tema. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Señor, gracias por tu bendición en nuestras vidas. Queremos rogarte que la persona de Jesús, tu Hijo, sea tan clara, tan vívida en nuestras personas, que podamos entender que nuestra fe tiene su base en Él, en ti mismo, Dios. Y que la resurrección nos da certeza de la justificación de nuestros pecados y de una vida venidera más allá contigo. Rogamos que así sea en la vida de todos los que en algún momento lleguen a recibir tu mensaje, el mensaje, y a contestar la pregunta, la única pregunta, ¿quién es Jesús? Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. Vamos, cantemos este precioso tema.